Bienvenidos, amables televidentes, a Realidades, un espacio de diálogo donde estaremos abordando temas que de alguna forma han influido en nuestra historia, en la historia del país de Ecuador. Esta noche tengo el grato honor de presentarles a nuestros panelistas. Nos acompaña esta noche el doctor Tomás Chávez, un distinguido jurista y sobre todo historiador muy conocido en la ciudad. Junto a mí tengo a una estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar, de la Facultad de Jurisprudencia. También nos acompaña el arquitecto Gorky Dávila, Taita Carnaval, una figura muy conocida y representativa del Cantón Guaranda. También agradecemos la presencia de otro estudiante de la Facultad de Jurisprudencia. Bienvenidos, muchas gracias. Aquí empezamos con Realidades. Han transcurrido 205 años de la gesta histórica que marca el calendario el 10 de agosto de 1809, cuando un grupo de criollos quiteños se sublevan, llevados, impulsados, quizá inspirados en los ideales libertarios de Nariño y del doctor Eugenio Espejo. Doctor Tomás Chávez. Bueno, primero quiero agradecer por la cordial invitación de tan distinguidos amigos del gobierno autónomo de la ciudad de Guaranda, a través de ustedes a este programa de Realidades, que considero que va a ser realmente un despliegue de ciertos elementos y símbolos históricos a nivel nacional y también provincial, que va a generar un momento determinado una gran expectativa en todo el público perceptor televidente de este canal municipal. Respecto al 10 de agosto de 1809, este no es un hecho aislado, sino más bien la consecuencia de una serie de sucesos que fueron el detonante para que el pueblo se levante. Bueno, primero tenemos que hacer una reminiscencia de lo que ocurrió en aquel entonces en el pueblo francés, cuando ellos ya en su gran mayoría no querían estar gobernados por los reyes. Hubo la sublevación y la toma de la Bastilla, que significó un cambio esencial en la toma del poder. Es decir, realmente quería que el pueblo sea el que gobierne ante el desafuero, la explotación y la tiranía del gobierno francés, en este caso de los reyes. Indudablemente que en diferentes épocas de la historia de la humanidad han habido elementos de diferentes sectas en las que a través de su ideología han procurado el bienestar de las mayorías, de tal manera que todos aquellos que fueron los precursores de la Revolución Francesa, especialmente hay que recordar de los miembros de la logia masónica, es decir, de los templarios, aquellos que buscaban a todo momento que exista la democracia, la solidaridad y que sea el pueblo realmente el que pueda gobernar. Esas corrientes de Europa son las que vienen a América a alimentar ciertos elementos y corrientes que determinen en igual forma ese sacudón en el gobierno de los españoles que mantenían en la colonia, de tal suerte que con los problemas que había en Europa, el rey séptimo Fernando de España, ya envuelto en crisis, consideraron aquí en la ciudad de Quito que era el momento oportuno de sublevarse y tomar el poder y de una u otra manera prácticamente marginar a las autoridades españoles y tener pues un régimen de un gobierno propio de tipo criollo. Creo yo que fueron esos elementos, a más de ello del doctor Eugenio Espejo, de Nariño y de tantos otros
ciudadanos que realmente la historia no nos ha hecho conocer, porque la historia se ha escrito y se ha divulgado únicamente de acuerdo a los intereses del grupo de poder. De tal suerte que aquí, con la revolución del 10 de agosto del año de 1809, se ha considerado, se ha analizado y se ha llegado a la conclusión y se ha dicho y se sigue divulgando que Quito es la ciudad que dio el primer grito de la independencia y que ha seguido el ejemplo muchos países en América Latina y en América Central. Muchas gracias. Tras la Revolución Francesa, como acaba de hacer una reminiscencia el doctor Tomás Chávez, quien nos acompaña hoy en este primer programa de Realidades, detonantes también para que acá, en nuestro país, se presente esta revolución, son precisamente el impuesto del 2% que la corona española pretendía poner o imponer a los comerciantes, así también el impuesto a los estancos. La idea de libertad ya estuvo sembrada y sentada en la gente de aquel entonces. Arquitecto Dario. Gracias, Pati. Qué bueno estar con los estudiantes y con el gran maestro, el doctor Tomás Chávez, a quien conozco por muchos años, quien revisa siempre la historia. Qué bueno eso, qué bueno el programa, felicitaciones. Sí, esto, hablar de la historia, recuperar esos tiempos. Yo pienso que el pensamiento de libertad fue desde el primer día de la invasión misma, cuando se produjo ya la transculturización, cuando vinieron los españoles a saquearnos, a transgredir con la libertad de un pueblo indígena originario. Realmente el pensamiento de libertad fue desde ahí mismo. Y yo lo comparto mucho con la historia oficial, como señalaba Tomás, esa historia oficial que nos mintió posiblemente, que no nos dijo cosas cercanas ni siquiera a la verdad. Y eso ha pasado con cantidad de historia con respecto de nuestros pueblos. ¿Cuál es su posición frente a esta interpretación, por así decirlo? Porque de hecho hay dos versiones, las que normalmente y oficialmente nosotros conocemos a través de los libros y en las aulas escolares. Sí, Pati, está un poco mezclada la oficial, la verdadera. ¿Cuál es la verdad? Si usted revisa o revisa un poco lo que dijo Manuela Sáenz, vamos a encontrar nosotros cosas cercanas a la verdad. Ella hizo una crítica a los supuestamente patriotas. Yo pienso que el patriotismo no hubo nada. Hubo consecuencias de una cosa ocasional aprovechándose de la invasión de Francia a España. El debilitamiento del gobierno a través de sus diversas guerras. Por eso la consecuencia de los impuestos, para recuperar de esta manera economía para sus armamentos, sus embarcaciones y todo eso. Pero el pensamiento de libertad había, pero no en toda la población, sino en un sector de la población, los criollos, los indígenas, en ese sector sí, pero no en la gente que estuvo, hablemos de sector poderoso, como señalaba Tomás, en ellos no, sino posiblemente de tener poder, pero sublevados al rey. De hecho, apoyaban al rey y pedían que el rey solucione sus problemas y que regrese incluso a gobernar en América. O sea, no podemos hablar de un patriotismo de ese tipo. Por eso yo el grito de la independencia, el primer grito de la independencia tiene gran debilidad. Eso sería bueno que desarrollemos en este conversatorio. Surge una inquietud. El patriotismo, ¿en qué medida hoy se refleja frente a los acontecimientos históricos? Revisemos nuevamente, Pati, la historia. Si nosotros recuperamos la historia de nuestros pueblos, me refiero a Bolívar, encontramos casi nada, encontramos pedacitos de historia. Si vamos empatando, vamos a encontrar agujeros grandes de la historia. No es tan cierto lo que se nos ha dicho. No es verdad lo que se nos ha dicho. Si solo tomamos un poco lo del Carnaval de Guaranda, el Carnaval de Guaranda tenemos historia desde César Asuntos Altos y un poquito de suposiciones, y así no se escribe la historia. Revisando esto en el contexto nacional, exactamente pasa lo mismo.
Los dichos por Manuela Cañizares, dije a Manuela Sáenz hace un momento, ella dijo algo, y me permito leer algo, dijo: cobardes, hombres nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder. Estas palabras tienen un gran significado. ¿Por qué lo dijo? ¿Y a quién lo dijo? Lo dijo a los miembros de la Junta que querían tomarse el poder. Lo tomaron el poder. El 11 de agosto, el 16 de agosto lo hicieron oficial. Pero la carta que ellos envían al marqués de Selva Alegre lo dice con claridad, que era en dependencia del rey. O sea, seguían apoyando al rey, más bien condolidos de y es por eso admirable un poco la consecuencia de la historia que nosotros vamos recibiendo o han recibido históricamente la juventud. ¿Cuál sería la intención al no contarnos la historia real y mostrar siempre la parte heroica y patriótica de los personajes de aquel entonces? Siempre pasa en todos los pueblos del mundo, de buscar o inventarse historias para encontrar un valor o dar valor a las acciones de su pueblo. Puede ser esto posiblemente, no los, si revisamos en detalle lo que escribieron los miembros de la Junta Patriótica y lo que nosotros tenemos como información histórica, monumentos, dando realmente un gran significado que no existe, que no es real, sí es real. Doctor Tomás Chávez. Centrarnos en el mundo psicosociológico y económico de la toma del poder, porque la Junta Soberana de Gobierno, ¿quiénes lo integraron? Ahí está el marqués de Selva Alegre, está un obispo. Está Montúfar. Entonces, ¿qué nos trae como consecuencia? Eran los mismos de siempre que querían mantener el poder, de tal suerte que lo que utilizaron a ciertos sectores populares es única y exclusivamente como imagen de que había un respaldo popular. Indudablemente que lo hubo, por las circunstancias que atravesaba, por la cuestión de la explotación y la imposición del cobro de tributos. Entonces eso produce cierta actividad de rebelión frente al poder de gobierno de turno. Si son los marqueses, si son las autoridades eclesiásticas, entonces era un continuismo del mismo poder, única y exclusivamente cambiado de personajes. Frente a esta realidad debemos agregar a lo que muy bien explicaba aquí Gorky, de que cuando suscriben el acta y hacen el correspondiente comunicado, era que seguían manteniendo el respaldo al rey de España. Entonces, ¿de qué revolución podemos hablar en el fondo? No era más que una pantalla, un formulismo de dadas las circunstancias del momento cuando Francia comienza a hacer sus invasiones al territorio de España, con la desestabilización del rey. Entonces los marqueses y las autoridades religiosas aprovecharon las circunstancias, como quien dice en el dicho popular: al río revuelto siempre hay personas que les busca pescar y tomar el poder, de tal suerte de que la historia, como nos conversa, como nos han enseñado, y llegando al razonamiento y obteniendo buenas conclusiones, podemos determinar de una u otra manera que simplemente era un continuismo del mismo poder español traslucido con otro grupo sectario, de los descendientes de los mismos conquistadores que querían en el continuismo del poder.
Lo que ocurre es que posteriormente Así es. vienen las fuerzas militares desde Lima. Y Era una lucha intestina entre los mismos grupos del poder y de las mismas castas que dominaban el poder económico, político y religioso a estos pueblos nuestros, como ya han hecho. Con esto vamos a una pausa, regresamos y luego vamos a tocar un tema muy interesante que se puede llevar a la realidad actual. Regresamos con María Fernanda Muñoz.